Welcome to Vegas, baby. I want you to come and pay me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip. I wanna go shopping. Get on your knees and beg me, please, to let you in me. I wanna ride it, baby. I wanna ride it, baby. I wanna ride it, baby. I wanna ride it. I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride. I wanna. La historia comenzó con la aparición de un bebé brillante en China. A partir de ese suceso, lo inexplicable se convirtió en norma, dando lugar a los quirks, dones, poderes que se manifestaron en el 80% de la población mundial. Con este cambio evolutivo, surgió una nueva profesión: los héroes, licenciados para usar sus habilidades extraordinarias en la lucha contra el crimen. Para un joven Izuku Midoriya, esta era la única realidad que importaba. Su vida giraba en torno a la figura imponente y sonriente de All Might, el símbolo de la paz. Su sueño era singular y absoluto: ser un héroe tan grande como él, alguien que pudiera salvar a las personas con una sonrisa. El sueño se hizo añicos a los 4 años. Mientras sus compañeros de clase comenzaban a manifestar quirks únicos, Izuku seguía siendo normal. El médico confirmó la sentencia al señalar la doble articulación en el dedo meñique de su pie. Su hijo es Kirkles, sentenció el doctor. Esa noche, Izuku, con la esperanza de que su madre lo contradijera, le preguntó entre lágrimas mientras el vídeo de All Might seguía reproduciéndose: «Mamá, ¿puedo ser un héroe, también?». La única respuesta de Inko Midoriya fue un abrazo y un torrente de disculpas. En ese momento, la realidad de la sociedad se impuso. Izuku era diferente, y su vida sería una batalla constante contra la incredulidad y el rechazo. Katsuki Bakugo, su amigo de la infancia y portador de un impresionante quirk de explosiones, fue el primero en cimentar la crueldad, apodándolo Deku Inútil. A pesar del bullying y la burla, Izuku se aferró a su sueño de la única manera que pudo: analizando. Sus cuadernos se llenaron de anotaciones detalladas sobre quirks de héroes y villanos. Era su forma de demostrar que, aunque no tuviera poder físico, su intelecto lo mantendría en la carrera. El último y más brutal golpe llegó en la secundaria. Tras un encuentro aterrador con un villano de lodo que lo había usado como rehén, Izuku tuvo un encuentro fugaz con All Might. Más tarde, en la azotea de un edificio, su ídolo reveló su forma debilitada y, con una voz cargada de la cruda realidad, pronunció las palabras que perforaron el corazón de Izuku. Convertirse en un héroe sin quirk no es posible. Es peligroso. All Might partió rápidamente, dejando a Izuku solo y arrodillado. Las palabras de su ídolo no eran un reproche. Eran una verdad ineludible que venía del hombre que representaba todo lo que Izuku aspiraba a ser. Se levantó, con los hombros encorvados por el peso de una esperanza recién extinguida. No había ruta. No había alternativa. Solo la fría y solitaria calle. Izuku Midoriya descendió las escaleras del edificio con una tristeza que le congelaba el alma, sin saber a dónde ir, pues su único destino se había desvanecido. El camino de vuelta a casa fue un ejercicio en el vacío. Las calles brillaban con el atardecer, y los héroes patrullaban con sus acostumbradas fanfarrias. Pero para Izuku Midoriya, el mundo se había quedado en silencio. Las palabras de All Might, no es posible, resonaban en su pecho como el eco de un gong. El peso de su mochila se sentía insoportable, pero no era por los libros. Eran sus propios sueños, ahora convertidos en ceniza y confinada bajo el zipper. Inútil. La palabra, que antes era solo un apodo cruel de Bakugo, ahora era un diagnóstico médico, respaldado por el símbolo de la paz. No puedo ser un héroe. La frase se repetía en un bucle doloroso. Era el final. Se había aferrado a la idea de que su intelecto compensaría la falta de quirk, pero la vida le había enseñado la verdad. En una sociedad de poderes, el cero es un cero. Al llegar a su puerta, inhaló profundamente, obligando a sus labios a formar una sonrisa patética. «Ya llegué, mamá», dijo con una voz que esperaba sonara normal. «Oh, Izuku. ¿Qué tal tu día?». Inko Midoriya apareció desde la cocina, con un paño de cocina en la mano. Su rostro reflejaba una preocupación habitual que se había intensificado desde la adolescencia de su hijo. «Estuvo bien», mintió Izuku, desviando la mirada. «Solo un poco cansado. Voy a mi cuarto un momento». «Claro, cariño. La cena estará lista pronto». Izuku se apresuró a su habitación, el santuario donde guardaba todos sus pósters de All Might, y sus preciosos cuadernos de análisis. Una vez que la puerta se cerró, la máscara de falsa calma se hizo añicos. Se dejó caer en el suelo alfombrado, al pie de su cama, y se cubrió el rostro con las manos. El llanto fue silencioso al principio, una serie de jadeos ahogados que venían del centro de su desesperación. Lloró por el niño de 4 años con la fe ciega.
Lloró por el rechazo de All Might. Lloró por la injusticia de un mundo que prometía maravillas a todos, excepto a él. El reloj en la pared marcó 10, 15 minutos de agonía. Finalmente, exhausto, el torrente de lágrimas se secó. Izuku se sentó, el silencio de su habitación era pesado y opresivo. Necesito aire. Necesito alejarme de todo. Se puso de pie, su mente en piloto automático. Se quitó el uniforme escolar, arrojándolo sobre su silla, y se deslizó en una cómoda sudadera azul y unos shorts viejos. Los cuadernos de héroes parecían mirarlo con burla desde su escritorio. Salió de casa, ofreciendo a su madre una excusa vaga sobre tomar una caminata corta. Izuku caminó sin rumbo. Su mente estaba tan llena de pensamientos, autocrítica, el deseo de no haber nacido, el anhelo por lo imposible, que ignoró por completo las calles por las que pasaba. Sus pies lo llevaron por un camino que nunca antes había tomado, un sendero menos iluminado que terminaba abruptamente frente a una estructura de hormigón. Un túnel. La abertura, oscura y cubierta de grafitis, parecía un agujero negro que prometía silencio y anonimato. Algo en su desesperación lo impulsó a entrar. El aire dentro del túnel era húmedo y frío. El sonido de sus zapatillas rechinando contra el cemento mojado era el único ruido. Caminó, con la mirada fija en el pequeño círculo de luz al final, que parecía extrañamente lejano. Cuando finalmente salió del túnel, Izuku se detuvo en seco. No estaba en la otra calle de la ciudad. Estaba, de alguna manera, en el centro de un bosque. Grandes árboles centenarios lo rodeaban, sus copas ocultando el cielo de la tarde, haciendo que la zona fuera sombría y misteriosa. No había sonido de tráfico, solo el zumbido de los insectos y el susurro de las hojas. Izuku parpadeó. ¿Cómo había llegado tan lejos? El túnel debía ser mucho más largo de lo que pensaba. La ansiedad lo recorrió. Se había adentrado demasiado, y la oscuridad pronto sería total. Mientras se preparaba para dar la vuelta y huir de regreso, el silencio se rompió. No fue un sonido terrestre. Fue un fuerte silbido que descendió desde arriba, acompañado de un rastro de luz verdosa que cortó el cielo. Izuku levantó la cabeza. Una estela de humo y energía descendía en picada. No era un avión, ni un meteorito natural. Era una cápsula, de un material metálico oscuro que brillaba con un resplandor esmeralda a medida que penetraba la atmósfera. Venía directamente hacia él. No hubo tiempo para correr, ni para gritar. La cápsula se estrelló contra el suelo del bosque con una fuerza explosiva, a solo unos metros de donde Izuku se encontraba. Una onda de choque pura, mezclada con una ráfaga de aire caliente y tierra levantada, lo golpeó. El sonido fue un trueno ensordecedor en sus oídos. Su cuerpo, frágil y sin don, fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo. Mientras caía en la oscuridad inducida por el impacto, lo último que sintió Izuku Midoriya fue un dolor sordo y un pensamiento fugaz. Finalmente, algo que no pude analizar. Y entonces, todo se volvió negro. Un dolor punzante en la parte posterior de su cabeza fue lo primero que registró. Izuku abrió los ojos, su visión borrosa tardó unos instantes en enfocar el dosel oscuro del bosque sobre él. Se incorporó con un gemido, sintiendo el áspero frío de la tierra bajo su mano. El aire estaba cargado con el olor acre de metal quemado y electricidad estática. A pocos metros, donde el impacto había levantado una zanja poco profunda, yacía la cápsula que lo había noqueado. Estaba abierta, dividida por la mitad, y emitía un suave pero intenso resplandor verde esmeralda desde su interior. La curiosidad, el instinto analítico que lo había impulsado toda su vida, superó al miedo. Izuku se arrastró hacia el cráter. La cáscara exterior de la cápsula era de un metal oscuro y sin costuras, con signos de haber soportado un viaje interestelar. Parecía haber contenido algo frágil en su núcleo. Se asomó al compartimento abierto. La energía verde pulsaba, pero el interior estaba vacío, a excepción de una pequeña plataforma de anclaje. ¿Se desintegró? Murmuró, su voz temblando por el pánico. Justo cuando Izuku extendió su mano, impulsado por el deseo de tocar el misterioso metal, el espacio en la plataforma reaccionó. Un objeto, que Izuku apenas pudo registrar, saltó de la cápsula con un zumbido agudo y dirigido. No fue lento, sino un movimiento calculado e imparable. ¡Tac! El objeto se adhirió a su muñeca izquierda con una sensación de frío metálico. Izuku gritó, dando un salto hacia atrás. Sacudió su brazo frenéticamente, examinando la cosa brillante que ahora estaba firmemente fijada a su piel. Era voluminoso, de color blanco y negro, con una esfera gris de cristal en el centro que parecía albergar un cuadrante con un reloj de arena. «Quítate. Quítate de mí», forcejeó, tirando del brazalete como si fuera un parásito alienígena.
No tenía broches, ni cierres, y la superficie se calentó levemente cuando intentó apalancarla con la uña. Frustrado y al borde de las lágrimas, Izuku cedió. Comenzó a examinarlo con los ojos de un analista. Presionó los botones laterales. El cuadrante central gris se levantó con un clic mecánico y un brillo verde intenso. La esfera de cristal giró, y en su interior se iluminó una silueta. La forma de un humanoide de roca, en llamas. ¿Un proyector holográfico? ¿Una simulación de Kirk? Su mente intentó dar sentido a lo que veía. En un gesto de torpe frustración, Izuku golpeó la esfera hacia abajo, como si estuviera tratando de silenciar una alarma molesta. El estallido de luz fue más grande que la propia cápsula. Un dolor punzante, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo reescrita por una fiebre ardiente, recorrió a Izuku. Gritó, pero el sonido que salió no era el suyo. Era un rugido gutural y profundo. El mundo se volvió un borrón de verde brillante, y luego, en una fracción de segundo, Izuku ya no estaba allí. En su lugar, donde el chico de la sudadera azul había estado arrodillado, se erguía una figura de aproximadamente 2,5 metros de altura. Un ser de roca volcánica, con vetas de lava líquida recorriendo su cuerpo y una corona de fuego brillante bailando sobre su cabeza. Se había convertido en fuego, Eadblast. Izuku, ahora fuego, miró sus manos. O más bien, miró las gigantescas extremidades cubiertas de magma que estaban, involuntariamente, prendiendo fuego a la maleza circundante. ¿Qué está pasando?, exclamó la voz de fuego, que era áspera y resonante. Se golpeó el pecho, aterrorizado. Su traje se había ido. Solo quedaba el Omnitrix, ahora incrustado en su pecho, verde brillante. La lógica de Izuku se disolvió en pánico primario. Su primer instinto heroico de la vida había sido un error de juicio, y ahora, su primer poder estaba quemando el bosque. Sin saber cómo detener la combustión espontánea que ahora era su cuerpo, Izuku solo tuvo una idea: correr. Agarró las dos mitades rotas de la cápsula con sus manos de magma, el calor no le afectaba, y se lanzó fuera del bosque. Sus pasos crearon pequeñas huellas carbonizadas en el suelo. Corrió a través del túnel oscuro, su figura de fuego iluminando los grafitis, a una velocidad e irresistencia que nunca había imaginado. La gente en las calles lo ignoró inicialmente, asumiendo que era un héroe menor con un Kirk de fuego que estaba realizando un entrenamiento nocturno. Pero Izuku, incapaz de controlar su calor, dejó un rastro de vapor y asfalto derretido. Corrió hasta que sus pulmones, o lo que fuera que usara este ser para la respiración, ardieron de cansancio, y se detuvo, tropezando en el patio trasero de su casa, justo antes de que el temporizador del Omnitrix se agotara. Un pitido agudo y constante inundó el aire. La luz verde se volvió roja, y antes de que Izuku pudiera siquiera comprender lo que iba a suceder, una oleada de frío lo invadió, seguida de un flash de luz roja. En un instante, fuego desapareció. Izuku Midoriya regresó, desnudo, temblando y exhausto, al patio trasero. La única diferencia: la ropa de civil que llevaba estaba reducida a cenizas humeantes. Se apresuró a entrar por la puerta trasera. Su mente hiperanalítica finalmente se puso en marcha, superando el miedo. Tengo que esconder esto. Si alguien me ve así o ve el reloj, sabrán que no es un Kirk. ¿Y si saben que no es un Kirk? Con la respiración entrecortada y un nudo en el estómago, Izuku arrastró los restos de la cápsula alienígena y subió corriendo a su habitación. Se puso ropa nueva apresuradamente, luego, con la mano temblándole, escondió los restos de metal en el fondo de su armario, cubriéndolos con viejas sudaderas. Finalmente, miró su muñeca. El dispositivo estaba allí, ahora inactivo, volviendo a su color gris y negro. El Omnitrix. Izuku Midoriya se sentó en su cama. El niño al que Olmec le había dicho que no podía ser un héroe sin un don ahora era el portador de una tecnología alienígena que le permitía convertirse en el don. La emoción era inmensa, pero el miedo era aún mayor. Izuku se despertó abruptamente, no por el despertador, sino por la brillante luz del sol que se filtraba por su ventana. Se sintió extrañamente descansado, a pesar del trauma de la noche anterior. Y entonces, el recuerdo regresó. El túnel, la luz verde, la explosión, y la sensación de lava fluyendo por su cuerpo. Se levantó de un salto, el corazón latiéndole desbocado. Inmediatamente miró su muñeca izquierda. Allí estaba. El voluminoso dispositivo alienígena, de color gris y negro, perfectamente ajustado y firmemente adherido a su piel. El Omnitrix. No fue un sueño, susurró, con una mezcla de horror y fascinación. Tiró, giró y tiró de nuevo con una fuerza desesperada. El dispositivo era inamovible. Estaba unido a él. El pánico por la reacción de su madre fue lo primero.
Inko Midoriya, que ya sufría por la falta de Kirk de su hijo, entraría en shock al ver ese objeto tecnológico en su brazo. Rápidamente, Izuku buscó en su botiquín un rollo de vendas elásticas. Se sentó en el suelo y, con manos temblorosas, envolvió cuidadosamente el Omnitrix, asegurándose de que la venda fuera lo suficientemente gruesa para ocultar la forma, pero no tan apretada como para causar dolor o activar la esfera. Aparentemente, era solo una lesión deportiva. Bajó a desayunar, con la muñeca oculta y una falsa sonrisa. ¿Estás bien, Izuku? ¿Tienes los ojos un poco rojos?, preguntó Inko, sirviéndole el arroz. Sí, mamá. Me torcí un poco la muñeca haciendo ejercicios de estiramiento. Nada grave, mintió con una naturalidad que lo sorprendió. El instinto de proteger este secreto ya se había arraigado. Afortunadamente, era sábado. Tenía un fin de semana entero para investigar el dispositivo. Con la excusa de estudiar en la biblioteca, Izuku salió de casa con la mochila bien cargada. Su primer destino fue el bosque. Necesitaba entender dónde y cómo había llegado ese dispositivo a la Tierra y, más importante, ¿había más? Llegó a la zona donde recordaba haber encontrado el túnel. Pero solo había una hilera de casas de apariencia normal y un muro de contención. No había túnel. Pero, ¿dónde está? Izuku caminó de un lado a otro, examinando cada ladrillo. Había estado aquí, lo sabía, pero ahora el paisaje era totalmente diferente. El acceso al bosque parecía haber sido sellado, o más bien, nunca había existido en primer lugar en esa ubicación. Era como si el túnel hubiera sido un portal temporal o una conexión que se había cerrado justo después de que la cápsula lo atravesara. La frustración inicial dio paso a una realización escalofriante y, paradójicamente, tranquilizadora. Si la entrada se había esfumado, nadie, ni siquiera los prohéroes o el gobierno, podría seguir el rastro del Omnitrix hasta él. Regresó a casa con una sensación de renovada urgencia. Le habían dicho que su vida como héroe era imposible. Ahora, un artefacto del espacio exterior había elegido su muñeca. Era la respuesta que el destino le había negado. Izuku se encerró en su habitación, quitándose la mochila. Se arrodilló, recuperó los restos de la cápsula de su escondite y los colocó sobre su escritorio junto a sus cuadernos. Luego, se quitó la venda. El Omnitrix pulsaba suavemente. Ya no había terror. Solo una euforía silenciosa. Olmig se equivocó, susurró a la habitación vacía, mirando el reloj. No necesito un Kirk para hacer esto. Su mente de analista tomó el control. Había fallado por pánico la noche anterior. Esta vez, sería diferente. Había una fuerza incontrolable en el dispositivo, pero la transformación duraba un tiempo limitado y luego se agotaba. Necesitaba descubrir las reglas. Se inclinó sobre su escritorio, su mano derecha tocando tentativamente la esfera del Omnitrix. Si puedo transformarme a voluntad, necesito el alienígena que mejor me ayude a entender cómo funciona. Izuku cerró los ojos y presionó los botones laterales. La esfera se levantó, revelando la silueta de un pequeño ser de cabeza bulbosa y grandes ojos. Era la forma perfecta. Con un golpe seco y decidido, Izuku activó el reloj. El flash verde no fue tan violento como la noche anterior, quizás porque su cuerpo se estaba adaptando a la descarga energética. Pero la sensación de ser reescrito fue la misma. Sus huesos se contrajeron, su carne se compactó, y el mundo se alejó. Cuando la luz se disipó, Izuku ya no medía 1,60 m. Ahora se paraba sobre 4 diminutas patas. Era un extraterrestre del tamaño de un ratón, con una piel gris que se sentía aceitosa y un cerebro enorme que sobresalía de su cráneo. El Omnitrix, desproporcionadamente grande, ahora brillaba en su espalda. Se había convertido en materia gris, Grey Matter. ¡Wow! El sonido de su voz era un chirrido agudo, pero la palabra fue interrumpida por un flujo de pensamiento tan rápido y claro que lo dejó atónito. El miedo no desapareció, pero se convirtió en un factor secundario ante la avalancha de inteligencia. Pudo procesar las ecuaciones químicas de su cuerpo, la termodinámica del cuarto, y el diseño básico del Omnitrix, todo simultáneamente. Saltó ágilmente al escritorio y se acercó a los restos de la cápsula. ¡Fascinante!, chilló con su nueva voz. El metal es una aleación de tetranio y polixeno, diseñado para amortiguar el impacto subespacial. Lo que lo hizo saltar fue un protocolo de enlace vital. Reaccionó a mi composición genética, o más específicamente, a la ausencia de un Kirk dominante. En su forma de materia gris, el análisis de Izuku era impecable. Se acercó al Omnitrix, que ahora estaba a su espalda. Usando sus diminutos dedos, tocó el dispositivo y se sumergió en su interfaz. El reloj no es aleatorio. Tiene un sistema de seguridad y una base de datos.
Está diseñado por una especie tan avanzada que clasifica a sus anfitriones. Con su inteligencia mejorada, Izuku logró desbloquear la interfaz de selección. La pantalla circular de repente mostró 10 siluetas en miniatura, alineadas y listas. Fuego, Ead Blast. 4 brazos, Four Arms. Diamante, Diamondead. Materia gris, Grey Matter, y 6 más. Izuku, como materia gris, se dio cuenta de algo crucial. Este dispositivo era la llave de la galaxia. Su sueño no solo era posible, sino que se había expandido hasta límites inimaginables. Necesitaba un plan. Un plan digno del futuro héroe más grande del planeta. La mañana pasó en un borrón de actividad cerebral frenética. Izuku, encogido como materia gris, trabajó sin descanso. Sus diminutas manos garabatearon notas microscópicas en el resto de la cápsula y las pegaron en sus cuadernos. La pared alrededor de su escritorio se convirtió en un tablero de estrategia cubierto de análisis y diagramas. Fuego, Ead Blast. Alta generación de calor, vuelo por propulsión de fuego, resistencia volcánica. Tiempo límite exacto. 9,3 minutos por transformación. 4 brazos, Four Arms. Fuerza y resistencia Tecramando. Capacidad de salto. La voz es profunda y atronadora. Diamante, Diamondead. Cuerpo de silicio orgánico, manipulación de cristales. Inmunidad a ataques físicos, pero no al sonido. Izuku comprendió la regla de oro. El Omnitrix no era un Kirk de copia. Era un arsenal de seres vivos. Cuando el tiempo de materia gris se agotó, el flash rojo lo devolvió a su forma humana. Su mente, aunque más lenta, estaba organizada. El resultado del análisis. El tiempo. La transformación inicial duraba entre 8 y 10 minutos, seguido de un tiempo de recarga que variaba según la energía gastada. Necesitaba un temporizador externo. El secreto. Si revelaba que era un reloj alienígena, el gobierno y los villanos lo perseguirían sin descanso. Necesitaba una historia de portada. El plan de cobertura. Diría que su Kirk era de tipo mutación-transformación y que, al igual que los héroes con múltiples facetas, como un Kirk de dragón que también escupe fuego, él podía transformarse en formas heroicas preestablecidas. El Omnitrix sería su elemento de apoyo, no su origen. Izuku pegó una última nota, su letra verde pulcra y detallada. El Omnitrix es mi apoyo táctico. Mi Kirk es la manifestación de formas adaptativas. Solo quedaba un obstáculo antes de poder pasar a la fase de entrenamiento y aplicación. Su madre. Izuku bajó las escaleras. Inko estaba en la sala, doblando la ropa. El temor a su reacción era casi tan fuerte como el miedo al fuego la noche anterior. Pero no podía mentirle a ella, la única persona que se había disculpado por su falta de don. Ella merecía la verdad. Se detuvo en el umbral, se quitó la venda y extendió su brazo izquierdo. El Omnitrix, en su estado inactivo, era innegable. Mamá, comenzó Izuku, su voz apenas un susurro. Necesito contarte algo que pasó anoche. Es algo muy, muy grande. Y es un secreto. Inko se giró, y al ver el dispositivo voluminoso en la muñeca de su hijo, se le cayó la cesta de la ropa. Izuku. ¿Qué es eso? ¿Te lo pusiste? ¿Te lo pusieron? Izuku se acercó con calma, recordando las lecciones de materia gris sobre cómo presentar datos complejos. No me lo puse, mamá. Lo encontré. Cayó del cielo. No es un Kirk. Es tecnología alienígena. Las palabras sonaron ridículas incluso para él, pero la seriedad en su rostro y el miedo genuino en sus ojos impidieron que Inko entrara en pánico histérico. Izuku, yo. Escucha, por favor, la interrumpió, mostrándole un diagrama rápido en su cuaderno. Me permite transformarme en diferentes seres vivos con habilidades increíbles. Anoche, por accidente, me convertí en fuego. Quemé parte del bosque y luego regresé. Mamá, es peligroso, pero también. Izuku tomó una respiración profunda, y por primera vez desde la azotea, sus ojos se llenaron de esperanza en lugar de lágrimas. Mamá, esta cosa, este Omnitrix, es mi oportunidad. Es lo que necesito para probar que Olmig se equivocó. Puedo convertirme en el héroe que siempre quise ser. Inko miró el reloj, y luego los ojos decididos de su hijo. Había pasado de la tristeza a la convicción en menos de 24 horas. El miedo a lo desconocido era abrumador, pero el ver la llama del sueño, que creía extinguida, encenderse de nuevo era más poderoso. Pero, ¿y si te descubren? Susurró, pensando en la persecución del gobierno y la atención de los villanos. Tengo un plan, dijo Izuku, ya en modo estratega. Diré que es mi Kirk de transformación, y el reloj es solo un soporte tecnológico que desarrollé. Necesito que me cubras, mamá. Necesito tu ayuda.
Inko se acercó y, con las manos temblorosas, tocó el Omnitrix en su muñeca. Era frío y extraño. Miró a su hijo, su futuro héroe, y suspiró. Siempre serás mi héroe, Izuku, dijo, la preocupación mezclada con un orgullo recién descubierto. ¿Qué tengo que hacer, cariño? La sonrisa de Izuku fue la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Primero, necesito un lugar para practicar. Un lugar donde pueda transformarme en 4 brazos sin destruir la ciudad. El domingo por la mañana, antes del amanecer, la camioneta familiar Midoriya se detuvo en una calle oscura y poco transitada. A través de la ventanilla, el aire salado y el olor a óxido flotaban. Delante de ellos se extendía la playa de Agua, un cementerio de basura tecnológica y electrodomésticos desechados que había caído en desuso. Izuku e Inko Midoriya estaban cubiertos con ropa vieja y guantes de jardinería. ¿Estás segura de esto, mamá? Preguntó Izuku, sujetando una linterna. Su voz sonaba cautelosa. Inko, a pesar de su complexión pequeña, mostró una determinación que no le era habitual. Había pasado la noche en vela, asimilando la verdad. Por supuesto que estoy segura, Izuku, respondió ella, cerrando la puerta con cuidado. Dijiste que este reloj tiene un límite de tiempo y que los héroes en entrenamiento a veces usan lugares como este para practicar sin ser vistos. Si esto es lo que necesitas para ser un héroe, no lo harás solo. El vínculo de confianza entre ellos se había fortalecido. La venda en la muñeca de Izuku era la única evidencia de su secreto para el mundo exterior. Se adentraron en el laberinto de basura. Izuku encontró un claro temporal, un pequeño anfiteatro rodeado de neveras viejas y chatarra oxidada. El lugar era perfecto. Bien, dijo Izuku, ajustándose la manga. Lo haré ahora. Pero, por favor, mamá, no te asustes. Recuerda que no soy solo yo. Respiró profundamente, elevó la esfera del Omnitrix, y giró el dial hasta que la silueta de un gigante de piel roja y 4 brazos apareció en verde brillante. Izuku dudó solo por un segundo, visualizando las notas de materia gris sobre cómo debía manejar el cambio. Luego, con una exhalación audible, golpeó el Omnitrix. El flash verde explotó, seguido del inconfundible crack de huesos y músculos reubicándose. El cuerpo de Izuku se disparó hacia arriba. La ropa se rasgó y cayó en jirones a sus pies. En menos de un segundo, donde había estado el delgado chico de cabello verde, se erguía un imponente tetramando. 4 brazos, 4 arms. El alienígena gruñó al adaptarse a su nueva forma. Sus 4 ojos amarillos miraron hacia Inko. La figura de fuego era intimidante, pero esta forma era pura fuerza bruta concentrada. El Omnitrix brillaba en su cinturón. Inko se llevó ambas manos a la boca. No gritó, pero las lágrimas se acumularon inmediatamente en sus ojos, no por miedo, sino por la emoción abrumadora. La nueva voz de Izuku, atronadora y grave, resonó en la playa. Maná. ¿Estás bien? Soy yo. Inko dio un paso adelante, la luz del Omnitrix reflejándose en sus lágrimas. Izuku. Su voz era un hilo emocionado. Eres tan fuerte. Mírate. 4 brazos flexionó sus 2 brazos superiores. Podía sentir el poder corriendo por sus venas, la fuerza suficiente para mover montañas de chatarra. Recordó su objetivo. Necesito probar la fuerza de impacto, rugió. Concentró sus 4 puños en un viejo refrigerador industrial oxidado y lo golpeó con un gancho ascendente controlado. Crash. El metal se abolló y salió volando como una lata de refresco vacía, estrellándose contra un montón de neumáticos a varios metros de distancia. Izuku, como 4 brazos, giró y miró a su madre. Lo siento. No quería asustarte. Inko se acercó, sus pasos dudosos sobre los escombros. Miró los restos del refrigerador y luego al gigante rojo, y entonces, las lágrimas fluyeron libremente por su rostro. Oh, Izuku, mi bebé, por fin. Su voz era pura emoción. La vida te dijo que no podías tener tu sueño, y el universo te respondió. Inko Midoriya se acercó al pie de 4 brazos y, a pesar del riesgo y el tamaño, rodeó con sus brazos al ser gigantesco. El alienígena se agachó torpemente para aceptar el abrazo. Y el pacto del entrenamiento. La transformación duró solo unos minutos más. Un pitido rápido del Omnitrix alertó a Izuku. La luz verde se volvió roja y, con el familiar flash, Izuku regresó a su forma humana, desnudo y jadeando. Inko inmediatamente cubrió a su hijo con una toalla que había traído. Tienes que tener más cuidado con el tiempo. Le regañó suavemente. Lo sé, el Omnitrix está aprendiendo. Pero, mamá, ¿viste eso? Los ojos de Izuku brillaban con la adrenalina y la incredulidad. Tengo esa fuerza. Inko tomó asiento en un bloque de cemento. La vi.
Y la usaste bien, Izuku. No solo golpeaste, apuntaste a un objeto específico. Pero tienes que controlar el aterrizaje, casi te caes. Izuku se detuvo. Espera, ¿aterrizaje? Sí, cariño. Cuando te transformaste, tu cuerpo era tan denso que tu rodilla se dobló un poco. Y esa cosa de 4 brazos, te apoyaste más en los de abajo para el golpe. Izuku sacó su cuaderno de un bolsillo interior y garabateó frenéticamente. Tienes razón. La biomecánica del Tetramand es diferente. Necesito distribuirla. Inko sonrió, su dolor anterior había sido reemplazado por la convicción. Mira, Izuku. No sé de tecnología alienígena, y no soy una héroe, pero sé de coordinación, de logística, y sé cuánto quieres esto. Inko se puso de pie, su pequeño cuerpo se veía grande en el desorden de Dagoba. A partir de ahora, yo te ayudaré a entrenar. Yo te diré lo que veo desde afuera. Cómo te mueves, cómo aterrizas, dónde está el peligro. Tú tienes la fuerza, yo te daré los ojos externos. Usaremos el cronómetro. Cada transformación debe ser aprovechada al máximo. Izuku miró a su madre, el Kirkle sin un mentor, que ahora tenía el apoyo incondicional del universo y de su madre. Las lágrimas volvieron a sus ojos, esta vez por pura gratitud. Gracias, mamá. Esto es todo lo que necesito. Izuku ajustó su ropa. El plan ya no era solo de él. Era un plan de 2. Bien. Vamos a probar de nuevo a fuego. Necesito aprender a controlarlo para no quemar toda la ciudad. ¿Puedes cronometrarme exactamente 9 minutos? Inko sacó su teléfono con una sonrisa decidida. Cuenta conmigo, héroe. Las semanas siguientes se convirtieron en un riguroso régimen de doble vida. Izuku era el estudiante Kirkles en la escuela y el analista de transformaciones en la noche. La playa Dagoba era su campo de pruebas y Inko, su entrenadora personal y cronometradora. Una tarde, mientras Izuku terminaba una sesión caótica como Diamondead, cortando la chatarra con precisión milimétrica, y luego teniendo que detenerse a tiempo para no dañar el Omnitrix en la de transformación, Inko lo detuvo. Basta por hoy, Izuku, dijo ella, anotando el tiempo de recarga. Izuku se puso una sudadera y se acercó, listo para teorizar sobre las propiedades del silicio orgánico. Mamá, si puedo transformarme en un ser hecho de cristal. Izuku, lo interrumpió Inko con firmeza, señalando el Omnitrix. Lo tienes cubierto ahora, pero no siempre lo estará. El Omnitrix te da poder, pero lo que tienes debajo es tu cuerpo Kirkles. Inko se acercó a un montón de latas abolladas y lo miró fijamente. Dependes demasiado del reloj. ¿Qué pasa si te atrapan en una transformación débil? ¿O si se agota? Si eres un héroe, tienes que ser fuerte incluso sin la herramienta. La verdad de sus palabras golpeó a Izuku. En su obsesión por el análisis alienígena, había descuidado su propia base. Olmig dijo que no era posible ser un héroe sin un cuerpo fuerte, murmuró, recordando la azotea. No tienes que ser Olmig, Izuku. Pero si quieres salvar a la gente con una sonrisa, tienes que ser capaz de correr hacia ellos, luchar y aguantar un golpe, incluso como tú mismo. Izuku asimiló la crítica. Por primera vez en semanas, el objetivo ya no era solo controlar el Omnitrix, sino controlar a Izuku Midoriya. Tienes razón, mamá, admitió, levantándose. Si esta es mi oportunidad, no la desperdiciaré por ser perezoso. Luego, le lanzó una mirada juguetona. Pero si vamos a entrenar, es un compromiso de equipo. Yo entreno mi físico, y tú entrenas conmigo, ¿de acuerdo? Necesitas estar fuerte para cubrir mi espalda. Inko se llevó una mano al pecho. Oh, Izuku. Yo. Es un paquete completo, mamá, insistió Izuku, sonriendo. Inko rió, la culpa se desvaneció. De acuerdo, de acuerdo. Lo haré. Pero solo si te comprometes a beber batidos de proteínas. Ambos sellaron el pacto. Esa noche, tomaron sus medidas de peso y condición física, estableciendo una rutina de ejercicios que harían juntos en casa y en la playa. El Omnitrix sería el arma, pero la resistencia sería su armadura. El resto de la semana, Izuku alternó el análisis de los alienígenas con una extenuante rutina de ejercicios. La fatiga era real, pero el propósito era más fuerte. Llegó el viernes. El último día de clases había sido, como siempre, una prueba de resistencia. Baku no dejaba de lanzarle miradas de desprecio y sarcasmo. Izuku mantuvo la venda sobre el Omnitrix, esperando que el día terminara sin incidentes. Cuando sonó la campana, Izuku tomó un camino más largo a casa, caminando deliberadamente a paso rápido y siguiendo las rutas que había mapeado como parte de su rutina de entrenamiento. Estaba casi en la calle principal, pensando que lo había logrado.
Pero Bakug no era fácil de evadir. Una explosión ensordecedora estalló justo detrás de Izuku, golpeando el muro de ladrillos junto a su cabeza. El impacto lo hizo tropezar. «Oye, Deku». La voz de Katsuki Bakug era una erupción de ira. Estaba de pie en la esquina, con las palmas humeantes. Sus ojos rojos ardían con resentimiento. «Kacchan, ¿qué haces?», preguntó Izuku, retrocediendo. «¿Qué hago? Me evitas, inútil. ¿Pensaste que podías escabullirte después de que te dije que no te atrevieras a entrar a UA?» Bakug estaba claramente más alterado que de costumbre. La idea de que Izuku, el chico sin Kirk, siguiera adelante con sus planes era una ofensa personal a su superioridad. «No tienes nada que hacer aquí, Izuku. No tienes el poder», gritó Bakug, lanzando otra explosión que Izuku apenas logró esquivar. Izuku se encontró acorralado entre Bakug y una cerca de malla ciclónica. No quería usar el Omnitrix. No aún. No en la calle, no con testigos. «Déjame en paz, Kacchan», gritó Izuku, intentando correr. Bakug se lanzó hacia adelante, con una explosión poderosa preparada. «Muéstrame ese estúpido poder que escondes o te aplasto aquí mismo». Izuku supo que no tenía otra opción. El golpe iba a ser demasiado fuerte para su cuerpo sin entrenamiento. Retiró la venda de su muñeca. Bakug se detuvo momentáneamente, confundido al ver el extraño brazalete. Con su corazón latiendo en su garganta, Izuku activó el Omnitrix. La esfera se levantó, y sin pensarlo, giró el dial hasta que la silueta de un gigante musculoso se iluminó en verde. «Voy a demostrarte que sí tengo el poder», gruñó Izuku, golpeando la esfera. El flash verde fue tan brillante que cegó a Bakug por un momento. Cuando la luz se disipó, la sombra de Izuku había sido reemplazada por la figura imponente de 4 brazos. «Aquí tienes, Kacchan. Mi Kirk de transformación», rugió 4 brazos, sus 4 ojos fijos en el atónito Bakug. La batalla por la validación de Izuku acababa de comenzar. El imponente Tetraman, 4 brazos, se irguió sobre el aturdido Katsuki Bakug, el Omnitrix brillando en su cinturón. La confusión de Bakug duró solo un instante antes de que su furia se disparara. «¿Qué demonios es esa cosa?», gritó, pero su voz sonó pequeña ante el rugido del alienígena. «Es mi Kirk, Kacchan. O mi forma heroica», rugió 4 brazos, disfrutando de la momentánea inversión de roles. Bakug se recuperó y lanzó una explosión masiva hacia el pecho del alienígena. ¡Bum! El impacto golpeó a 4 brazos de lleno, levantando una nube de humo y polvo. Izuku sintió el dolor, pero su piel Tetraman era mucho más gruesa y resistente que la humana. Su nuevo cuerpo se tambaleó. «Mierda. Materia gris tenía razón. La resistencia al impacto es alta, pero no soy invulnerable. Aún duele». Bakug, al ver que su golpe principal solo lo había hecho retroceder, se enfureció. «Maldito Deku. Dejaste que te golpeara antes, y ahora me sales con este truco. No es tuyo». Bakug cargó, usando pequeñas explosiones en sus manos para propulsarse. 4 brazos levantó sus brazos inferiores, cruzándolos para bloquear. El sonido metálico del choque de guanteletes de Bakug contra los puños de 4 brazos resonó en el callejón. Izuku se encontró dominado. A pesar de la fuerza alienígena, su inexperiencia en el combate y el pánico latente eran desventajas. Bakug, por otro lado, era un luchador nato. Bakug se deslizó bajo el bloqueo y usó una explosión en el estómago del alienígena, haciéndolo doblarse. Luego, Bakug usó un puño cargado para golpear el dial del Omnitrix. Beep. La luz verde parpadeó brevemente, y el temporizador se aceleró. «Maldito seas, Kacchan. Mi tiempo». Izuku, con un esfuerzo supremo, recordó el plan que había practicado. No podía ganar con fuerza bruta, no contra la experiencia de Bakug. Tenía que usar su entorno. Aprovechando que Bakug estaba cerca, 4 brazos usó sus 2 brazos superiores para agarrar a Bakug por la espalda y sus 2 brazos inferiores para patear el suelo con fuerza. El impacto destrozó el asfalto. El alienígena saltó, usando una fuerza que superaba el 100% de lo que Izuku había ensayado, elevándose más de 10 metros en el aire. Con la fuerza bruta que Inko le había ayudado a controlar en la playa de Agua, giró su cuerpo y se lanzó hacia el suelo. «Agárrate», rugió 4 brazos. El Tetraman se estrelló contra el asfalto en una pose de 3 puntos, usando sus puños inferiores como anclajes. El impacto fue masivo, enviando una onda de choque sísmica a través del pavimento. Bakug, que aún estaba sujeto por los brazos superiores del alienígena, fue sacudido violentamente.
El impacto en el suelo lo desorientó, y la fuerza de la onda lo obligó a soltar explosiones de manera descontrolada, que detonaron inofensivamente a su alrededor. Izuku lo soltó y dio un paso atrás. Bakugou se quedó en el suelo, gimiendo y desorientado. Te veo en Oa, Kacchan, dijo Izuku, su voz atronadora. El Omnitrix empezó a pitar con urgencia. El tiempo se había agotado. Con un último flash rojo, 4 brazos desapareció, dejando a un Izuku Midoriya jadeante, exhausto, y ahora desnudo, en el callejón. Izuku no esperó. Agarró su ropa rasgada, se puso la sudadera, y corrió como nunca antes, dejando a un Bakugou magullado y humeante en el asfalto. Corrió hasta que estuvo seguro, corriendo a casa por la ruta más directa. Al llegar, Inko inmediatamente vio el miedo y la adrenalina en su hijo. Izuku. ¿Qué pasó?, preguntó ella, acercándose. Kacchan, dijo Izuku, sin aliento, señalando el Omnitrix que brillaba en rojo intermitente en su muñeca. Me forzó, tuve que usar a 4 brazos. Izuku se dejó caer en la silla, temblando, pero con una extraña euforía. Lo dejé fuera de combate con un impacto en el suelo. Pero la euforía se desvaneció, dando paso a la reflexión. Mamá, él me dominó. Si no hubiera usado esa táctica de impacto, él me habría vencido. Y cuando él golpeó el Omnitrix, mi tiempo se redujo. Si el reloj se apaga mientras estoy luchando, estoy muerto. Inko se sentó a su lado, la preocupación arrugando su rostro. Tienes la herramienta más poderosa del universo, Izuku. Pero Bakugou tiene instinto y experiencia. Él ya es fuerte en su forma base. Izuku golpeó el escritorio. Tienes razón, mamá. Tú tienes razón. Pensé que el Omnitrix era suficiente, pero lo que pasó con Kacchan es mi tiempo de recarga. Si no puedo luchar durante esos 10 minutos, este reloj no sirve de nada. Necesito ser fuerte como Izuku Midoriya. Se puso de pie, su expresión totalmente cambiada. El miedo se había convertido en una determinación férrea. Mañana, mamá, vamos a redoblar el entrenamiento. No solo Dagoba. Quiero que me enseñes a caer. Quiero que me enseñes a correr más rápido. Quiero ser capaz de aguantar un golpe de un Kirk mientras espero que el Omnitrix se recargue. Inko sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Ese es el espíritu de un héroe, Izuku. El reloj es la fuerza. Tu cuerpo es la estrategia. Y mi estrategia dice que necesito ser invencible en ambos estados. La visión de Izuku se amplió. Ahora, el entrenamiento no se trataba solo de controlar a los 10 alienígenas, sino de construir la base física que All Might le había dicho que necesitaba, incluso si no era para el One for All. Y la cuenta regresiva final las semanas que siguieron fueron brutales. Inko obligó a Izuku a limpiar secciones enteras de la playa Dagoba, replicando el entrenamiento de All Might. Corría con el peso de la chatarra y levantaba electrodomésticos viejos, mientras Inko lo cronometraba. En la escuela, seguía siendo el Deku callado, pero bajo la venda, el corazón del futuro héroe latía más fuerte que nunca. Finalmente, llegó el día. Después de meses de entrenamiento secreto, de victorias alienígenas y sudor humano, Izuku se encontró frente a las puertas de la Oa High School. Llevaba el uniforme escolar, y bajo su manga, el Omnitrix, su pase personal a la grandeza, estaba listo y cargado. En su mente, tenía las notas de materia gris, la fuerza de 4 brazos, y la experiencia de su enfrentamiento con Bakugou. Era hora de la prueba de entrada. La mañana del examen de admisión a Oa High School se sintió eléctrica. Izuku, a pesar de la noche en vela, estaba concentrado. Entró al edificio, sintiendo el peso del Omnitrix bajo su manga, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El examen teórico transcurrió como un borrón. Gracias a sus años de análisis obsesivo de los héroes, Izuku conocía las leyes de los quirks, los códigos de conducta y la historia de la sociedad moderna mejor que la mayoría. Horas después, en el auditorio, el prohéroe Present Mic subió al escenario para explicar el examen práctico. Mientras hablaba con su energía habitual, Izuku se sentó, evitando a toda costa la mirada hostil de Bakugou, y se permitió un breve flashback de la semana anterior. El entrenamiento físico con Inko había sido brutal. Izuku, con el cuerpo dolorido, apenas podía hacer flexiones. Mamá, ¿por qué es tan importante esto? Jadeó. Inko, también sudando después de una serie de sentadillas, le explicó. Mira, Izuku. El Omnitrix tiene su propia energía, pero tu cuerpo es la batería que contiene la descarga de la transformación. Ella señaló una ecuación que Izuku había garabateado. Si fortalecemos tu físico base, podremos manejar el shock y el consumo.
Podrías ser capaz de hacer 3 transformaciones seguidas antes de que el Omnitrix entre en recarga, sin que tu cuerpo se colapse por el agotamiento energético. Izuku sonrió, el concepto de triple transformación era una meta digna de materia gris. En otra sesión, mientras experimentaba con el flash de transformación, Izuku hizo un descubrimiento crucial, algo que había estado ignorando en su pánico inicial. «Mamá, mira», dijo Izuku, después de transformarse brevemente en diamante y regresar a su forma humana. Su ropa, aunque un poco estirada, estaba intacta. El flash de energía del Omnitrix no solo reescribía su cuerpo, sino que también adaptaba su ropa a la nueva forma, luego la recreaba al regresar a la forma humana. La desnudez de sus primeras veces había sido resultado de la inestabilidad de la transformación inicial, no la norma. «Ya no tengo que preocuparme por correr desnudo», exclamó Izuku, un peso enorme se levantó de sus hombros. Esto, en el contexto de la prueba de UA, significaba que podía usar su Kirk en público sin comprometer su identidad. La revelación de la prueba práctica, destruir robots para ganar puntos, hizo que Izuku sintiera un hormigueo en los dedos. Su plan era simple. Usar a 4 brazos para la fuerza bruta y a diamante si necesitaba defensa o alcance. Al entrar en la ciudad falsa, la ansiedad de Izuku casi lo paraliza. Estaba a punto de usar tecnología alienígena para luchar contra robots gigantes. Pero recordó a Inko y su promesa. Izuku se lanzó, ignorando a la multitud. Necesitaba puntos, y rápido. Vio un robot de 2 puntos. Sin dudarlo, activó el Omnitrix. Flash. 4 brazos. El Tetramand apareció y destrozó el robot con un solo uppercut de sus puños inferiores. Izuku se movía con una confianza que no poseía en su forma humana. Usaba la fuerza pura, destrozando robots de 2 y 3 puntos. Su entrenamiento dio sus frutos. Recordaba cómo aterrizar sin doblar la rodilla, cómo usar la fuerza de sus 4 brazos para estabilizar el impacto. El tiempo de 4 brazos se agotó. Izuku se movió rápidamente hacia una zona de sombra. El reloj estaba en rojo, su cuerpo humano jadeaba, pero el entrenamiento físico de Inko había mitigado el shock inicial. El tiempo de recarga se sintió menor que en su primera sesión. Cuando el Omnitrix volvió al verde, Izuku no esperó. Vio a 2 robots de 3 puntos acercándose. Flash. Fuego. El alienígena de lava apareció, pero esta vez, Izuku controló el flujo de magma. En lugar de incendiarlo todo, concentró una ráfaga de fuego controlada en los centros de los robots, derritiéndolos desde el interior. Primera transformación segura, puntos acumulados. 12, la estrategia estaba funcionando. Izuku usó 3 transformaciones más, alternando entre la fuerza de 4 brazos y la precisión de diamante. Puntos acumulados. Cerca de 35, ID. El 0 puntos y el acto de heroísmo. El tiempo casi se había agotado. Izuku, en su forma humana, se escondió detrás de un edificio destrozado, el Omnitrix en verde brillante, su cuerpo sudado y agotado. Sabía que sus 35 puntos probablemente no serían suficientes para UA. En ese momento, la tierra tembló. El robot de 0 puntos, una mole gigantesca, emergió, destruyendo todo a su paso. Era el obstáculo final y sin valor de puntos, diseñado para sembrar el pánico. El pánico se apoderó de todos los estudiantes, que corrieron en dirección opuesta. Izuku iba a seguirlos, hasta que escuchó un grito de auxilio. Bajo una pila de escombros, inmovilizada, estaba la chica del cabello castaño que lo había detenido en la entrada. Ochako Uraraka. Estaba en el camino directo del robot gigante. El instinto heroico de Izuku, ese que lo había impulsado a salvar a Baku de niño, tomó el control. Olvidó los puntos, olvidó el riesgo, y olvidó el plan. Corrió hacia ella, activando el Omnitrix por última vez. Flash. 4 brazos. Gritó Izuku, convirtiéndose en el gigante rojo por segunda vez en el examen. Con una potencia desesperada, el Tetramand saltó, impulsándose con sus 4 brazos para ganar la altura necesaria. Se elevó por encima de la cabeza del robot 0 puntos. El gigante mecánico extendió su brazo. 4 brazos aterrizó sobre la cabeza del robot y concentró toda su fuerza en un solo golpe descendente, usando sus 4 puños unidos. Smash. Rugió, canalizando toda la adrenalina y el cansancio de su cuerpo. El golpe fue catastrófico. No solo destruyó la cabeza del robot, sino que la onda de choque de la fuerza pura se transmitió por el cuerpo de la máquina. El robot 0 puntos se derrumbó con un estruendo monumental. Izuku no esperó el choque. Saltó de la cabeza del robot hacia Uraraka, la recogió de los escombros y la puso a salvo, justo cuando el Omnitrix empezó a pitar desesperadamente. La luz verde se volvió roja y luego parpadeó, agotada.
El cuerpo de Izuku, agotado por 3 transformaciones de alto consumo de energía, fuego, diamante, 4 brazos, y el esfuerzo de ese golpe final, no pudo soportar el shock del Omnitrix al detenerse. Izuku se transformó, y,